ni carne. ¿Por qué no explota en producción? ¿Por qué no pasa eso? Por esto. Porque estamos siempre frenando la economía, no le estamos dando bola a la inversión, no le estamos dando bola al trabajo. Pero tenemos el famoso caso del gasoducto. Por una cuestión política, de peleas internas dentro del gobierno, que se adjudicó a una empresa determinada. Ya estaría listo ese gasoducto, nos permitiría la posibilidad de ahorrar muchísimos millones de dólares, y hablo de millones porque cada barco que viene con gas vale creo que 140 millones, una cosa así, estamos hablando de muchísimo dinero, y ya estaríamos ahorrando eso, por lo menos, si hubiese primero el sentido común, decir, bueno, empecemos la obra, tengamos gas para no solo la distribución interna, para evitar la importación del gas que no hay, porque el mundo está peleándose por eso, y tampoco hubo previsibilidad a la hora de resolverlo en el tiempo y forma en que debió tomarse esa decisión, es decir, adelantarse a los hechos. El ejemplo del gas es un ejemplo emblemático para explicar los problemas económicos que tenemos. Argentina tiene, y de acá el oyente se va a asustar, la segunda reserva de gas no convencional del mundo, la segunda del mundo. No estamos hablando de Qatar, de un país de Irán, de Irak, estamos hablando de Argentina. La segunda reserva de gas no convencional, es decir, que hay que sacarlo, es decir, no sale solo. Sí. Eso es vaca muerta, pero aparte de petróleo también tiene gas. Pero la segunda del mundo, es decir, podríamos abastecer al mundo. ¿Y por qué no lo hacemos? Por falta de inversión. ¿Y por qué no hay inversión? Y porque nos cerramos al mundo, porque cuando alguien quiere venir a invertir lo terminamos mirando de reojo a ver qué viene a hacer. Si estigmatizamos al trabajador, al productor, al que viene a trabajar, a invertir, a generar empleo en nuestro país. Y fíjate qué dato, en el Banco Central se aferran los casi 18.000 millones de dólares de soja sin vender. Y va a ser difícil que el productor venda la soja. En un contexto donde el dólar no para, el dólar paralelo no para de subir, sí, y el dólar oficial está quieto y el productor liquida un dólar oficial. Claro, pero después viene la estigmatización. Es decir, los productores son unos egoístas, especuladores y demás. No tienen en cuenta que en el medio están las cerealeras, que son las que efectivamente son las que exportan y compran esa producción. Igual están exportando a un valor mucho menor de lo que son los dólares libres. Se están quedando casi con el 50%. Realmente es casi confiscatorio. Perdón, es confiscatorio, aunque no me lo diga un juez, lo digo yo, es confiscatorio lo que se le está haciendo al productor al estar liquidando a valores de un dólar oficial que está en 126 pesos. 130. Y le sacan las retenciones. Y encima las retenciones, entonces es confiscatorio. Entonces, ¿quién va a liquidar eso? Van a vender lo menos posible, sobre todo en un escenario donde que esto del Banco Central es una suerte de fantasía o de expresión de deseos. Pero el central es el que está equivocado, es el que nos está generando este problema. ¿Por qué? Porque existe un mercado único y libre de cambio, que no es ni único ni libre, porque no es único porque todo se liquida por el paralelo. Cada vez que un exportador que está encerrado tiene que liquidar, liquida ahí. Pero cuando viene alguien al país, por ejemplo un turista, a dejar nuestros dólares, cuando llega al hotel no liquida porque no va a la casa de cambio a vender los dólares. ¿Por qué? Porque se los pagan 130. Bueno, va al arbolito. El mismo señor del hotel o el del bar o alguno que se le acerque le va a decir, che, no, te lo compro yo, te lo pago incluso más barato, pero te va a ganar el 50% más. Pero estaba viendo la mitad del viaje. Claro, inclusive hasta el mismo gobierno, con estas medidas, a veces, no sé si sin querer o conociendo, está incentivando la especulación de la gente, por ejemplo, del que viaja. Y estaba viendo un ejemplo impresionante de un señor que dice, a mí el gobierno me enseñó a especular. ¿Por qué? Me voy al exterior, pago con tarjeta en el exterior, cuando llego acá, obviamente eso se transforma en pesos. Entonces los dólares que me guardo en mi casa, los vendo en el mercado negro y me sobra dinero en efectivo para pagar esa tarjeta en pesos. Es decir, esos dólares salen de central, es la salida de la central, pero no ingresan por la misma vía. Es decir, claro, cuando viene uno de afuera acá, que eso debería compensar, está ingresando vía luego, o incluso el mismo gobierno me está enseñando a especular. Nos empuja a eso. Es más, este señor dice, porque yo lo oí este señor dice, el gobierno me enseñó. Claro, es decir, yo digo, este señor tiene que estar pensando en otra cosa, tiene que estar pensando cómo producir, cómo trabajar, cómo mejorar su negocio, cómo disfrutar si fuera jubilado, cómo disfrutar su momento, y está pensando cómo especular. Entonces, hay un error en nuestra economía, hay un error que viene desde arriba, que nos lleva a estar todo el tiempo mirando cotizaciones, mirando dólares, buscando la forma
de sobrevivir. De sobrevivir, ¿cómo nos salvamos? De sobrevivir, y no la forma de cómo trabajar y producir más, que es lo que me gustaría que algún día me llames y me digas, che, vamos a hablar de producción, Claro. vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de ahorro, vamos a hablar de trabajo. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que ello ocurra? Tiene que haber un golpe de confianza, un golpe de timón. Podría haber sido en el momento que cambió el ministro. Yo, cuando empezamos la charla, yo dije, Sí. cuando cambió el ministro vino el cisne negro. Es decir, esta corrida empezó ahí. Se esperaron unos días a ver qué hacía Batakis, y Batakis no hizo mucho. Es decir, hizo unos anuncios interesantes, unos anuncios respetables, pero no vinieron las medidas atrás de esos anuncios. Hasta ahora son palabras. Cuando vengan medidas atrás de esos anuncios fueron cumplir con el fondo, que es emitir menos, cuidar el gasto público, sumar reserva. Eso, pero es casi una expresión de deseo. Claro. Eso yo lo puedo decir también. La pregunta es cómo haces después para cumplir con los compromisos que te ha generado la propia política que implementaste. Es decir, este populismo donde efectivamente hay 20 millones de personas que viven de un subsidio o un plan del Estado. Digo, no hay forma de solventarlo si no se produce. Es decir, no se puede repartir Lo que no se tiene. lo que no se tiene. Entonces, también se decía que hoy estamos pagando las consecuencias de una sobreimpresión de billetes, la última que se hizo hace un año, de, no sé, casi 2 billones de pesos, que están en el mercado, cuyos billetes cada vez valen menos. Digo, ¿cómo hoy estamos pagando las consecuencias de aquello? El problema es, si nosotros seguimos emitiendo, las consecuencias se seguirán pagando a futuro si efectivamente no se ajusta por ese lado. Pero ajustar por ese lado significa decir a las organizaciones sociales, no tengo más plata. ¿Y entonces? Igual hay muchísimo por hacer. El tema de subsidios es un tema para tratar, porque es transversal a toda la sociedad. Toda la sociedad recibe algún tipo de subsidios hoy. Está tan enredado el sistema que, bueno, lo vemos en las tarifas, pero lo vemos en muchas cosas. Claro. Al tener un dólar que es diferente al dólar libre, muchos precios de la economía están mal y están equivocados y generan distorsiones a la economía, generan precios que no son los reales. Y al no ser real el precio que se paga, tampoco es real el precio que se paga por el salario, porque eso también es un precio más de la economía. Y si yo me anclo sobre un dólar atrasado, también atraso salarios. Entonces hay muchas incongruencias en nuestra economía que podrían empezar a blanquearse. Por donde se empieza por casa, pero no se debe gastar, el Estado no debería gastar más allá de lo que recauda. Eso sería una reforma fiscal, es decir, yo no gasto más de lo que tengo de ingreso. O no mucho más, porque no se puede hacer de golpe. Si no, pero yo ese tengo que gasto mirar se esa tiene que cuenta. pagar con emisión. Y seguramente hay costos que se pueden reducir, no me cabe duda que hay. Sí. Que hay costos desde el lado de la política, desde el lado de algunos gastos que a lo mejor en un momento de economía normal podemos decir, bueno, sí, que se hagan viáticos y demás, que se usen esos gastos, que se produzcan. Ahora, en un momento de crisis donde yo tengo gente con miserias grandes en nuestra propia ciudad, bueno, a lo mejor puedo levantar algunos gastos y decir, bueno, no voy a gastar en esto hasta que acomodemos las cosas y veo la forma a lo mejor de bajar impuestos o de sacarle alguna carga sobre la sociedad. Así como es muy difícil gestionar en el sector privado en estas condiciones, también es muy difícil gestionar en la administración pública en estas condiciones, lo decías vos hace un ratito. Es muy complejo para todos. Pero ¿por dónde debemos empezar? Y se debe empezar por ordenar las variables macro. Yo tengo que exigirle a quien está gobernando hoy, a nivel nacional, que ordene su parte macro para que yo después pueda seguir bajando los distintos niveles del Estado para poder ordenar las otras variables. Pero se empieza desde el principio. Claro. Ahora, ¿cuál es el punto clave para ordenar, digamos, ese sistema macro? Primer paso, hay que generar un shock de confianza. ¿Cómo se genera un shock de confianza? Con medidas, no pomposas, medidas claras y sencillas para que la gente entienda. Por ejemplo, de acá no se gasta un peso más si no tengo el recurso. Hace poco un gobernador... El gobierno prohibió contratar nuevos empleados en el Estado, pero en el último tiempo se incorporaron 11.000. Sí. Que eran tenemos contratados y pasaron a la planta permanente, lo que está sumando un nuevo gasto. Y podemos hablar también de la productividad del empleado público. Nunca se discute eso. Hay empleados públicos muy productivos, muy buenos, de hecho yo los conozco, y hay otros que no. Que hay otros que van a Bueno, entonces también podemos empezar a ver la productividad del sector público. Es mucho por discutir. Pero se dice que 1 de cada 4 trabajadores del Estado trabaja realmente. Y yo estoy seguro que esos que no trabajan tienen ganas de trabajar, ¿eh?
Yo no, estoy seguro que las personas, el trabajo dignifica sin ninguna duda. Entonces las personas que trabajan y tienen actividades seguramente se van a sentir mejor cuando les demos actividades para realizar y las van a querer hacer. Es un error eso de pensar que todos los que cobran planes, y me salgo del sector público, me voy a otro sector, me voy al sector privado ahora, es gente que está desempleada, es un error pensar que esa gente no quiere trabajar. Hay muchos memes de eso, no. Es decir, hoy cobra el plan, cobra el subsidio porque no tiene otra opción. O trabaja en negro aparte de cobrar el plan porque no tiene otra opción. Y eso es parte de la mala lectura que se hizo en cuarentena y donde se cerró todo y dijo, bueno, se le da un IFE y la gente va a vivir bien. No tuvieron en cuenta que las personas, aparte de cobrar su plan social, realizan alguna changa, porque tan obvio no es suficiente. Entonces realizan alguna changa. Al cerrar, al no permitirle hacer las changas, les faltó dinero en su casa y eso nos trajo más inconvenientes a la economía. Hoy es parecido. Cuando la economía se frena por un dólar que da un poco de miedo, no quiero usar la palabra pánico, que usan ustedes, claro. Pero bueno, un dólar que sube a niveles muy rápido de valor, impuja una devaluación, frena la economía y se suspenden las cosas. Bueno, 350 libre. Sí, es... discutir ahora si es 350 o 400, porque viene la pregunta seguro, ¿va a llegar a 400? Sí, va a llegar, obvio que va a llegar a 400. El dólar García Moritani, ¿cómo se llama? ¿Pampita? Sí, bueno. Le dijo 400 casi lo matan, hace 3 meses. Bueno, ahora está cerca de eso, 350, está subiendo. Señal de que el dólar oficial ya está en 136. El oficial va haciendo lo que se llama crear un PEC, es decir, va subiendo detrás de la inflación, entonces va a llevar a un valor alto. ¿Cuánto poder adquisitivo hemos perdido los trabajadores en los últimos 6 meses? Sin ninguna duda, y puedo, si querés, salir del dólar. No miro el dólar. No, miro en pesos. Lo miro en pesos y miro la tasa de inflación. A una tasa de inflación del 5 o 6 mensual. Julio va a ser tremendo. Julio va a ser muy alto. Y bueno, supónganse que cierra el año en 70, 80 para ser benévolo. Bueno, hemos perdido esa capacidad de gasto, restándole lo que hemos ganado de paritarias, lo que se puede ganar de paritarias, o de suba de jubilaciones, de suba de pensiones o planes. Contra la inflación vamos a ver cuánto ganamos o perdimos de poder adquisitivo. Es más, la canasta alimentaria es una de las que más subió, más allá, ahora van a ajustar la de servicios también, pero la canasta alimentaria, la de alimentos, es una de las que más subió, porque nosotros vemos el índice global de inflación. La de alimentos es más alta, es más y hace mayor cantidad de daño. Y hay otro detalle interesante, que es que perdimos la capacidad de ahorro. Entonces la gente se refugia en una moneda fuerte para tratar de conservar lo que tiene. La pregunta es cómo se hace. Si yo tengo pesos, digo, no puedo conseguir dólares, ¿qué hago con esos pesos? ¿Cómo hago para conservar de alguna manera, si es que es posible, que esos pesos no se devalúen tan rápidamente y no me sirvan para nada dentro de 6 meses? Está re buena la pregunta, después me gustaría volverme a algo del ahorro que me decías. Es decir, el ahorro es necesario, si yo lo necesito, porque es fundamental. Es fundamental porque si yo quiero invertir y poner un negocio, tengo que ahorrar antes. Ahora, yo quiero irme de vacaciones, un fin de semana acá a la costa a pescar. A lo mejor en septiembre, cuando venga el calorcito. Me quiero llevar a mis nietos a pescar un fin de semana, nada más. Tengo que alquilar una cabañita ir con carpa en un camping. Pero tengo que ahorrar unos pesitos. Tengo que juntarme los pesos antes. Obviamente estamos viviendo muy justito, entonces yo puedo decir, esto es sano en finanzas. Es decir, yo te digo, bueno, ahorrate 1.000 pesos de cada jubilación. Cuando llegues a la cifra que necesitas, te vas de viaje. No le decís cuándo, le decís, te voy a llevar a pescar. Y empiezo a ahorrar 1.000 pesos. Lo que pasa que si yo ahorro contra un índice de inflación del 5%, en realidad, el primer mes, en lugar de 1.000, lo que estoy ahorrando son 995. Entonces estoy perdiendo ese 5%. Es más, todavía, claro, 950. Se me va el ahorro igual. Se me va yendo. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Herramientas que me permitan hacer ese gasto sin perder poder adquisitivo. ¿Qué tengo? Plazo fijo. Tasa regulada por Banco Central, 53% anual. Es decir, da un poquito menos de 5 mensual. Sí. Está regulada. Es decir, bueno, esa es una herramienta. Y después lo miro contra la inflación. Es igual contra la inflación. Existe otro tipo de plazo fijo, como por ejemplo el plazo fijo UVA. Ese plazo fijo está ajustado, el plazo fijo con SER que está ajustado. A ese le voy a empatar a la inflación o salir parejito. Pero eso le pusieron un límite también. Sí, por supuesto. Y tengo que hacerlo a partir de los 90 días. Lo que yo puedo hacer es el primero a 90 días, el segundo a 100 días, el tercero a 100. Entonces después los voy a tener las renovaciones. Esto más a lo mejor para el comerciante. Sí, claro. Que necesita a lo mejor prepararse para la temporada de verano, que tiene que comprar las mallas para el verano. Que ya se va a venir el calorcito pronto y tiene que ir liquidando lo de invierno. Porque nosotros decimos, la economía está parada, no se realizan operaciones, pero no perdamos la visión. Es decir, el comerciante va a tener que tener la mercadería en el momento oportuno. Es decir, no puedo tener la malla ahora
y puedo tener los pullovers en diciembre. Sí, sí. Lo que Entonces, pasa es que el que vende ropa está liquidando lo de invierno tiene ya, que liquidar los de invierno. y tiene que pensar en cómo se estoquea para el verano. Entonces, bueno, ¿cómo eso se hace? es un poco el juego. Yo siempre digo, y esto es recomendaciones o consejos, Sí. como tomen lo que lo quiero que tome. No miremos tanto la cotización, sí miremos las variables, como va la inflación, como está la cotización, pero no nos quedemos en eso, porque si no nos va a agarrar el pánico. Miremos lo nuestro, miremos nuestra actividad, miremos nuestro comercio, nuestro servicio, ajustemos nuestros precios en función de la inflación, en función del índice general o el índice de mi sector cuando lo puedo ver, y hay que trabajar más sobre mi productividad. Yo tengo que pensar en mi comercio. ¿Qué hago? Le hablo al Rafaelino de a pie. Sí. ¿Cómo genero más ingresos? Porque las variables macro yo no las puedo cambiar. Está bien. Ay, me encantaría que se cambie, pero yo no soy ministro Yo de tengo un Economía. negocio, pero no puedo reponer porque la empresa me dice no te puedo vender porque no tengo precio. Bueno, me cambio de rubro. Voy a ver qué rubro tiene precio, porque alguno estará con necesidad de vender también, porque también tiene que pagar sueldo, tiene que pagar alquiler, Claro. tiene que pagar cuotas de crédito. Entonces también alguno va a aparecer. Entonces, busco algún rubro parecido a mi negocio y se lo agrego. Entonces voy a tener menos, a lo mejor, mallas y voy a tener más sandalias para el verano. Sí. Pero bueno, le voy buscando la vuelta. Gastemos las energías en eso, en pensar cómo llevo adelante mi laburo. Si yo, por ejemplo, soy empleado en relación de dependencia y aparece algún franco que puedo tomar, alguna hora, si suspender algún franco y tomarme alguna hora extra, se paga doble el de franco. Sí. Me la tomo, la aprovecho y la uso porque son momentos donde a veces también es necesario, me necesitan en el trabajo. Entonces, buscarme y ponerme de ese lado. Así, bueno, trabajo un poquitito más, consigo unos pesitos más. O no, quiero descansar. Bueno, voy buscando, se la doy a un compañero que a lo mejor sí lo necesita. A lo mejor yo estoy en una edad donde mi familia se está criada y se me puedo arreglar un poquito más solo y ahí tengo un compañero que va a tener familia. Entonces le doy el lugarcito para que ocupe él esas horas. Pensemos en trabajar más, en producir más, en invertir más. Ese es el camino que va a llevar que llevó a Rafael a ser grande y que va a llevar al país a ser Está grande. bien, fenómeno. Pero para eso tienen que estar dadas las condiciones políticas y económicas como para que yo pueda pensar en esa posibilidad de mantener lo que tengo y de ir creciendo en la medida de lo posible. Pero si yo no tengo buenos mensajes desde arriba, los mismos gobernadores, el mismo Perotti fue ayer a Buenos Aires para decir no me corten la obra pública, por ejemplo. Ahora, lo charlamos con Leo Richardino esta mañana, ¿cómo haces para, no parar la obra pública que ya está licitada y tenés que reconvenir precios porque evidentemente con la inflación esa empresa ya no te puede seguir la obra, sino cómo haces para licitar nuevas obras en este contexto? Digamos, es muy difícil en ese aspecto para cualquiera en el interior del país, sobre todo en la zona núcleo, tomar decisiones cuando hay tanto en juego. Me paso ahora otra vez, entonces salgo de lo local y me voy otra vez a las variables macro Sí. que me estás preguntando, sobre todo lo que es inversión en obra pública. El Estado, al estar gastando más allá de lo que está recaudando, está generando lo que se llama desahorro o desinversión, porque son variables que van juntas. Claro. Ahorro e inversión en macroeconomía son variables que tienen el mismo número, es una igualdad. Entonces, si yo gasto todo el tiempo por encima de lo que recaudo, no puedo seguir avanzando con obra pública. ¿Por qué? Porque no puedo seguir invirtiendo. De hecho, se pueden ver los edificios públicos que ya no están tan lindos como estaban antes. Porque no puedo gastar en eso. La mayor parte de mis gastos se va a estar yendo en salarios. Y al no tener una buena recaudación o una matriz recaudatoria razonable, a pesar de que encima es altísima, no puedo realizar inversiones porque no produzco ahorro. Estoy desahorrando. Lo mismo le pasa al privado. Si el privado no puede ahorrar, no va a poder realizar las inversiones. Y así vamos a ver que hace 11 años que tenemos el mismo Producto Bruto Interno y la población va creciendo. Es decir, somos todos un poquitito más pobres. Bueno, también se tiene que demostrar no solamente sentido común a la hora de tomar las decisiones, estoy hablando de quienes son responsables de esto, sino también la transparencia necesaria que genere esa confianza. Porque efectivamente es algo que la política nos debe desde hace muchos años. Tenemos soluciones. Argentina tiene soluciones, pero tiene que venir de donde tiene que estar. Es decir, tiene que haber un shock de confianza que no se da de un día para otro, pero lo tienen que hacer, lo tenemos que exigir también. Claro, está bien, pero el tema es políticamente hacia dónde vamos. Sin ninguna duda, si se tienen que resolver algún inconveniente interno entre ellos. Bueno, sí. ¿Sabe de quién hablo? para determinado sector de la política queremos ser Venezuela, y para otro sector decir, che, no nos conviene demasiado, digamos. Es probable que algún sector busque la eso. política tiene que definir hacia dónde vamos. Sin ninguna duda. Ojalá no se defina hacia ese lado. Claro. Esto ya es un análisis más político, pero es muy probable que algún sector
esté cómodo con un rey gobernando o con un emperador gobernando y la población toda más o menos parejo, que es el modelo venezolano, que es el modelo chino, que es el modelo iraní, y seguramente No me gusta otro sector de la población, sobre todo un país que se formó desde que es ideales, agroexportador y que tiene una agroindustria extraordinaria, además, de primerísimo nivel. y además ¿no? tiene litio, tiene agua, tiene un acuífero hermoso acá para producir, para hacer. Tenemos turismo, tenemos bellezas naturales que explotar. Hay falta, yo miraba en vacaciones, miraba un poquito algunos lugares que están explotados, como por ejemplo Salta, lleno de gente, y con falta de explotación todavía algunas cosas. Entonces tenemos mucho por hacer. Podemos traer turismo de afuera, una industria sin chimeneas que nos deje a nosotros un montón de dólares por el hecho de que vengan a visitar nuestras cataratas, nuestros ríos, nuestros lagos. Hay mucho para hacer en Argentina. O sea, hay una buena expectativa hacia futuro, lo que pasa es que en el corto plazo debemos resolver problemas que son políticamente nuestros y que son urgentes. Y estamos involucrados todos en eso. Y que son urgentes, además. Y que son urgentes. En este contexto es muy difícil pensar a largo plazo. Digo, yo no puedo planificar absolutamente nada de acá a 6 meses. No tengo que ver cómo de acá hasta fin de mes. El día a día. Yo me doy cuenta cuando miro el almanaque qué día es para ver cuándo tengo las cobranzas, cuando las tengo. Cuando entro a mirar el almanaque es señal de que no estoy bien. Bueno, y seguramente estén todos mirando el día la fecha de cobro, el día de pago, la fecha donde tiene que cobrarle a algún proveedor, y los proveedores estarán llamando por teléfono para cobrar cuentas viejas. Hay que ver siempre cómo vendo, cómo cobro, cómo No se pago. puede vivir en ese estrés. No se puede vivir permanentemente en ese estrés, sin ninguna No, duda. es cierto. Bueno, me hace acordar del famoso cuento, ¿no? Cuando se distribuyeron las tierras, fueron algunos a protestarle a Dios. Diciendo, pero a mí me diste esto, fulano tiene lo otro. Mirá acá, en la Argentina tienen de todo, litio, gas, los 4 climas, tienen todo para producir, y Dios dijo, quédate tranquilo que yo lo pongo a argentinos y equilibramos todo. Dios es sabio. Es lo que nos falta, ¿verdad? Tener una conciencia patriótica en serio, ¿no? Para una administración saludable que nos permita la posibilidad de crecer. La conciencia patriótica lo lograremos con muchos años trabajando. Somos un país muy joven. Bueno, pero Estados Unidos también es joven. Y Argentina también tuvo un comienzo muy interesante porque fue un país donde se mestizó todo. No solo se mestizaron los europeos, sino también los criollos y los negros. Viste que no tenemos mucha gente de raza afro acá. ¿Por qué? Porque se mestizó. Porque Argentina tuvo un inicio realmente envidiable. 100 años atrás, teníamos una moneda fuertísima, me valía más que la moneda inglesa. Hay que mirar la Constitución y ver los ideales que tiene nuestra Constitución, que es de primera, que yo escuché a alguno que quería reformarla. Ojo, no reformen nada, muchachos. La Constitución que tenemos. Artículo 14 pueden mirar. 14 bis también. Por el 14 que quedó atrasado superado por el 14 bis, el artículo 14 de la Constitución es uno de los más lindos, donde habla del derecho a trabajo, del derecho a circular. Y el derecho a la libertad de expresión. Guille, gracias. Por favor. Buena salud financiera. Buena salud financiera para toda la audiencia. Y calma, serenidad, no tomen decisiones apresuradas. Son momentos donde seguramente más adelante vamos a tener alguna calma, y entonces ahí vamos a poder analizar hacia atrás a lo mejor los daños o los negocios y seguir trabajando hacia adelante. Es sencillar hasta que aclare el gaucho. Muchas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Bueno, Guille Brígiler con nosotros hablando de economía. En forma muy tensa, con total